4 de la tarde con 5 minutos. Estamos iniciando Platicando en Familia este viernes 13 de diciembre. Es un gusto que estés en sintonía del 1040. Muchas gracias también a todas las personas que ya se están conectando a través de la sala de chat radiomujer.com.mx, donde, bueno, podemos platicar en la sala de Platicando en Familia, pero también nos podemos, o tú nos puedes ver y nos puedes escuchar. También un saludo a todas las personas que nos escuchan a través del 95.1 de FM en Austin, Texas. Y bueno, pues gracias de verdad por estar ya viernes, fin de semana, donde seguramente, bueno, pues siguen los planes de estas posadas, de todas las fiestas que hay en Navidad, en Año Nuevo, de los intercambios. Déjanos acompañarte y sobre todo, bueno, quedarte esta tarde porque el tema va en relación a tus hijos, a tus sobrinos, a tus primos, a los más pequeños de la casa, ¿no? Vamos a estar hablando sobre la depresión infantil durante la temporada navideña. Y bueno, antes de presentarte a nuestra invitada de esta tarde, agradezco a Arturo Cervantes, que está en los controles, Donají Castro en teléfonos, en la asistencia de producción, Chuy Preciado. Soy Rosy Muñoz, le mando un saludo a Alicia, que es la titular de este espacio y que, bueno, no va a estar con nosotros, pero el próximo lunes en punto de las 4 aquí estará ya con nosotros. Y bueno, te presento a Karina Villa. Ella es psicóloga clínica, pero bueno, pues se especializó en esto de la terapia familiar, sobre todo en niños y en adolescentes. Ya la has escuchado, ya la has visto y esta tarde está de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás, Cari? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Gracias por asistir esta tarde, sobre todo con un tema muy interesante, pero también que seguramente, bueno, pues causa algo de impacto a los papás, a las mamás, al no saber qué hacer cuando un niño tiene depresión. Y más porque, bueno, esto de la depresión, si los adultos de repente nos confundimos y no sabemos, cuando tenemos una tristeza, no sabemos distinguir cuando es algo triste, cuando es algo estacional, cuando ya se vuelve crónico, me imagino que con los niños es más complicado, ¿no? Claro, hay diferentes factores que pueden generar la tristeza en un niño. Cuando estamos hablando de depresión estacional, estamos hablando específicamente de un cambio en el estado de ánimo del niño que está generando una repercusión o una alteración en su entorno social, familiar, escolar. Es el primer punto de alerta. Existe mucha diferencia entre los autores y entre los escritores y estudiosos del tema acerca de que si un niño puede presentar o no puede presentar depresión, si existe la depresión estacional en niños, qué factores son los que influyen o si son que papás están tristes y los niños también manifiestan tristeza. Sin embargo, como en todo, hay ciertos lineamientos que nos indican que si se presentan más de cierto tiempo, entonces quiere decir que el niño sí está pasando por un trastorno depresivo. Ahorita hablábamos algo de cifras y desafortunadamente me imagino que como en el suicidio, en el bullying, no hay cifras que estén así como comprobadas o son, es decir, algunas cifras que de repente saque algún medio o alguna página, pero no algo en concreto, ¿verdad? Es difícil el tener esa información. Es muy difícil, aquí, específicamente aquí en México, donde existe incredulidad al respecto. Puede haber cifras de suicidio en esta época infantil, pero ya como tal una depresión no existe. Estamos hablando que ha habido aumento de los primeros estudios ahorita que datan de 1971, la fecha. Estamos hablando que el aumento viene siendo proporcional entre 15 y 20%, nada más, de algo comprobable en cuestión a que el niño sí se puede deprimir, de acuerdo a la fecha, ¿no? Estos factores, más que depresión estacional en el niño, se considera que son factores sociofamiliares o un factor estresante que fue lo que conllevó el que el niño se sienta así. En el adulto es más fácil decir la depresión se está dando porque a la mejor Navidad le trae un mal recuerdo. En el niño no es tan fácil ubicarlo, a menos que se conjuguen un montón de comportamientos al mismo tiempo que estén conllevando que el niño se esté comportando de tal manera. Pero ahí en esto pues obviamente tienen que ver los papás, ¿no? La familia, claro, lo que esté pasando ahí en casa para que el niño, bueno, lo esté externando de esta manera. Exactamente. ¿Cómo distinguir cuando un niño está viviendo algún momento triste, algo que le causó, no sé, mucha melancolía o recuerdos así que no le gustaría? De repente también, bueno, los papás que están separados, ¿no? Seguramente es lo que también los niños de repente viven esta situación de tristeza, a algo ya más severo como una depresión.
Por ejemplo, mire, acabas de mencionar uno de los factores estresantes o factores sociofamiliares, el divorcio de padres. Una de las complejidades que pasan los papás para ponerse de acuerdo posterior a un divorcio, precisamente es con quién van a pasar la Navidad los niños. Con mamá pasan Navidad y con Año Nuevo pasan con papá. Pero es una dificultad porque es como que mamá, pero es que yo también quiero que estén en Año Nuevo. Exacto. Entonces los papás se enfrascan tanto en estar resolviendo con quién conviene más, que se olvidan de preguntar al niño, dependiendo de la edad, pero se olvidan de preguntar ¿qué quieres tú? Ya si estamos hablando de niños entre 9 y 10 años, ya pueden externar una opinión al respecto, ¿no? Si mamá se va a ir a la playa y papá se va a quedar, a lo mejor por conveniencia o por agrado, quiere irse más a la playa, ¿no? Pero estos son ciertos predisponentes. Papás están tan enfrascados en su propia problemática y en tratar de resolverla y adaptarse al nuevo estilo de vida de la familia, que ahora son familias separadas, que olvidan el poner atención o ver al niño cómo se está sintiendo, ¿no? Claro. Hay diversos factores que tienen que reunirse. No puedo decir que nada más porque el niño está melancólico, está deprimido, no. Tendría que ser melancolía, más irritabilidad, más hipersensibilidad, más pérdida del estado, alteración del sueño, ya sea que duerman más o que duerman menos, más. O sea, tendrían que ser varias cosas para poder decir qué es esto. ¿Y cuánto tiempo dura estos cambios que está teniendo para también, en ese sentido, decir, bueno, ya es algo más serio, a algo que no tiene quizá la misma importancia que una depresión crónica? Hay diferentes tipos de depresiones y si te hablo de la depresión común, depresión infantil, estamos hablando que se puede poner en nivel leve, nivel moderado, nivel grave. Los meses en que el niño mantiene esta conducta, esta misma conducta o este mismo estado de ánimo es lo que marcan la diferencia. Estamos hablando de un nivel crónico si el niño tiene mínimo 6 meses presentando lo mismo. Puede ser que el niño empezó en noviembre, pero termina diciembre, termina Año Nuevo y pues lo que empezó como con melancolía, con desánimo, con no querer disfrutar las cosas que le producen placer, ahorita ya está haciendo que no quiere comer, no quiere jugar con sus amiguitos, ya no quiere salir de la casa. Entonces ya estamos hablando que han pasado 3 meses tal vez, de aquí a febrero, y el niño sigue manifestando, en vez de mejoría, está ensimismándose más, pues, ¿no? Ahí podemos hablar de un nivel crónico. Pues, si te parece, vamos a la pausa, es la primera. Y antes, bueno, les decimos que Radio Mujer te invita a sumarte a la campaña Pesebre de Amor, recolección de juguetes para niños de Casa Hogar que organiza el Arzobispado de Guadalajara a través de Arquirradio. Tienen que ser juguetes nuevos, no bélicos y que no usen pilas. Y puedes traerlos aquí a Promomedios y dejarlos en vigilancia en horario de regalos de 12 a 1, de 5 a 6, indicando que es para esta campaña. Tienes hasta el jueves 19 para traerlos aquí a Promomedios, o si no, llevarlos directamente el viernes 20 de diciembre al evento con el que se cerrará la campaña, un concierto navideño gratuito que se llevará a cabo en el Templo Expiatorio a las 8 de la noche. Esta Navidad, súmate a esta campaña y ayuda a llenar de sonrisas y buenos momentos a los pequeños de estas casas hogar que hay en la ciudad de Guadalajara. Vamos a la pausa, esto es Platicando en Familia, estamos hablando con Karina Villa sobre la depresión infantil en la temporada navideña. Estamos de regreso, son las 4 de la tarde con 20 minutos. Y bueno, te recordamos nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. También a través de Facebook, Mujer el Sexto Sentido. Estamos hablando sobre la depresión infantil. Principalmente, bueno, pues, qué sucede en esta temporada navideña, pero si tú tienes alguna pregunta, si crees que tu hijo o tu hija está viviendo una situación difícil, está algo vulnerable y no sabes qué es lo que pasa, bueno, pues puedes aprovechar a Karina. Ella es psicóloga y lleva muchos años, mucho tiempo en esto de terapia familiar, terapia con niños, terapia con adolescentes. Así es que, bueno, pues aprovéchala, está aquí en cabina. Cualquier pregunta y cualquier comentario, estamos a la orden. Y bueno, continuando con el tema, que es un tema muy extenso y ahorita también, bueno, lo tocábamos antes de regresar a este segundo bloque. Y
lo primero que también se me viene a la mente es cómo distingues una depresión, quizá de una niña, un niño de 3, 4 años, a cuando ya está un poco más grande, bueno, pues quizá ya la comunicación es diferente. Pero cuando es difícil o cuando también, bueno, ¿sabes qué? No, también pasa con los adolescentes, ¿no? Que de repente no quieren platicar, no quieren decir nada y es como que aprender un poquito el lenguaje no verbal, ¿no? Sin embargo, un adolescente se comporta igual que un niño de 3 años berrinchudo. Entonces, se dice que los 3 años y la adolescencia son iguales, muy similares. A los 3 años el niño está descubriendo el mundo y se siente autosuficiente y quiere resolver todo por sí mismo. Te digo lo mismo del adolescente. El adolescente está descubriendo el mundo, se siente autosuficiente y quiere ya resolver las cosas por sí solo. Entonces la manifestación de un malestar, de algo que le esté estresando, de algo que le esté incomodando, va a ser muy similar en ambos, pues. Va a haber irritabilidad, va a haber sentimiento de abandono. En algunas ocasiones también hay un sentimiento de autodestructivo, ¿no? Tienen ciertas ideas. Un niño de 3 años no puede tal vez decirte, es que tengo ganas de tirarme de la banqueta, ¿no? O aventarme de tal lado. Un adolescente sí, pero el niño de 3 años lo puede llegar a accionar, pues. Lo puede, me aventé. ¿Y por qué te aventaste si sabes que es peligroso, no? Ojo, no todos los niños que sean rebeldes o que les guste explorar su mundo a través de los brincos, no quiere decir que tengan una situación depresiva. Tenemos que tomar muy en cuenta que a menor edad el factor de depresión va a estar más relacionado con factores externos, con factores ambientales. Hay personas, por ejemplo, que en estas fechas tienen un fallecimiento de un familiar, que a lo mejor no estabas preparado para eso y todo el entorno familiar se vuelve triste, pues, ¿no? Entonces el niño está viendo la tristeza, el niño está viendo el cómo manejan papás la situación. Hay hijos de papás que son depresivos y el niño está acostumbrado a que los papás siempre estén reaccionando con un planeamiento afectivo, no manifiestan mucho emociones y cuando las manifiestan siempre es como que con coraje, ¿no? Entonces a menor edad va a ser más la tendencia a que el niño actúe más en torno a aspectos sociofamiliares o externos, pues ambientales, ¿no? El divorcio, un fallecimiento, un accidente, una hospitalización, a lo mejor se enfermó y está hospitalizado en estas fechas que quiere estar jugando y en festivales y en posadas. Y a mayor edad, tal vez ya la depresión se viene focalizando más a factores internos, incapacidad del niño para resolver ciertos conflictos que va arrastrando. Imagínate un adolescente que trae el no pude hacerlo y aparte de esto me están haciendo bullying y aparte entonces los demás ya me dejaron de hablar y entonces soy lo peor del mundo, pero no te lo está diciendo, ¿sí? Su capacidad de expresión llega a ser en estas dos edades más en acción que en verbalización. A lo mejor un adolescente te va a expresar en el tipo de películas, en el tipo de lectura que escoge, en el tipo de comentarios que hace. Ay, pues sería lo mejor que eso le pasara, por ejemplo. Que a veces lo minimizamos. Y puede ser que si es espontáneo, minimízalo. Pero si eso es ya repetitivo, que todo quiere ser el que maten y matar y matar y matar, entonces es un foquito de alerta. O que no le estás poniendo la atención suficiente y quiere captar tu atención para que entonces digas, a ver, hijo, esto ni al caso. O que algo trae y no te lo está diciendo, ¿no? Entonces... Ahora, Cari, ¿cómo trabajar también esto de la tristeza? Porque finalmente, bueno, pues es un sentimiento como la alegría, como el enojo, ¿no? Para no, es decir, que de repente, no, pues mi hijo está triste o mi hija está triste y queremos cambiarle este chip y todo, y no vive esta tristeza y puede ser que lo venga arrastrando o que le quieran resolver todo. Este sentimiento, a lo mejor su compañerito se cambió de escuela y no saben cómo trabajarlo. Y entonces al momento de no enseñarle el trabajar con ese sentimiento, bueno, pues más adelante quizá puede vivir una situación ya más crítica, ¿no? El niño siempre va a expresar lo que le está sucediendo a través de su conducta o de su comportamiento. Siempre va a haber una alteración, ya sea para mejorar o para empeorar, ¿sí?
ya sea o que era súper activo y de repente está súper tranquilísimo y duerme todo el tiempo, o sea, hay algo que te está diciendo que no está bien. O era súper tranquilo y ahorita está súper destructivo, por ejemplo. Hace como 2 semanas recibí la llamada de una mamá que quería una consulta y lo que ella me decía es que yo veo a mi hija muy triste, yo creo que tal vez ella está cayendo en depresión, mira, ella tiene sobrepeso, empezó con dificultades para adaptarse a su escuela, pero ahorita ya no le habla a nadie, está sola en el recreo, nosotros trabajamos todo el día, entonces en realidad en la tarde pues está quien la cuida, entonces eran como varias cosas que la mamá ya decía, es que ya es una bola de nieve, o sea, algo que empezó así ya está muy grande y que me está dando una alerta de que a lo mejor algo no está bien. No pude coincidir en horarios con la mamá, no te puedo decir a ciencia cierta si tenía o no tenía depresión la niña, pero esas son las claves que nos indican que tenemos que poner atención. No solamente es la tristeza, nos podemos sentir tristes porque por cualquier situación, porque no se nos concedió un deseo o porque tenemos una necesidad y no la satisfacimos, ¿no? Pero ya hablar de tristeza, más melancolía, más ensimismamiento, más todo esto es lo que como papás tenemos que estar muy alertas a que algo tiene que estar pasando. A veces nos asustamos con los términos. Entonces hablar depresión infantil, ante la escasa información clínica que existe, nos llegamos a asustar. Pero la realidad es que se requieren demasiados factores sumados para entonces poder decir esto es lo que está sucediendo. Y aun cuando yo te dieron diagnóstico de depresión, te digo, hay niveles. Y el nivel lo maneja el nivel de funcionalidad del niño, pues. A lo mejor está muy triste, pero sigue yendo a la escuela como si nada. Sí. Entonces, oye, otro punto es lo que tú mencionabas, ¿no? Lo que hay externos, los factores externos. De repente, bueno, pues los papás no tienen el mismo tiempo que tenían antes para pasar con los hijos. Los hijos están más con los amigos, con los compañeros. Y también, bueno, pues ha cambiado un poquito la manera en que los compañeros o los amigos ven a los demás, ¿no? Ya tienes que cumplir con ciertas situaciones, tener tal teléfono, tener... Esto de la tecnología también ha avanzado mucho. Y entonces, bueno, no sé si también esto influya para que los niños de repente, bueno, caigan en una situación de tristeza, de depresión, porque no están tanto tiempo con el papá o con la mamá y porque a veces, bueno, pues el tan mencionado bullying les esté afectando, ¿no? Sí son factores influyentes, pero tiene que haber muchos factores al mismo tiempo, ¿no? Porque sí, aunado a que papá casi no convive con él, cuando está con los niños, tampoco es un tiempo de calidad porque están también papás facebookeando, por ejemplo, o están chateando y no estás poniendo atención. De verdad he tenido papás que me dicen, es que me cuesta mucho trabajo dejar mi red social, por estar prestando atención, ¿no? Entonces, y es una realidad porque se nos hace fácil contestar un mensajito, pero para el niño es como otra vez en tu celular, o sea, entonces, más, agrégale a que a lo mejor te pidió que le regalaras el iPad, la tablet, el Wii, etc. Y tampoco se le concedió. Más, agrégale que él se siente solo y desamparado porque tú nunca lo entiendes y siempre le das la razón al hermano menor. Pero ya estamos hablando de 3 factores que en conjunto sí pueden llevar al nadie me quiere. ¿Okay? Nadie me quiere, no soy indispensable, pues en casa de mi abuelita me siento más apapachado y allá sí me quieren, por ejemplo, ¿no? Entonces que ya puede llevar a un nivel de tristeza profundo y un cambio en su estado de ánimo. Vamos a la pausa, es breve, estamos de regreso. Son las 4 de la tarde con 34 minutos y este viernes 13 de diciembre desde las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche, tómate la foto con Super Santa en Daosa Nissan. Ahí podrás escribir tu carta al Niño Dios con 1000 colores y dibujar la Navidad. ¿Y qué crees? Vas a mandar tu cartita al cielo en un globo fantástico. Daosa Nissan tiene grandes regalos para ti y te esperamos en la Avenida Vallarta 6600 Ciudad Granja. Daosa Nissan, donde abrimos los domingos y entre semana también. Estamos de regreso esta tarde hablando sobre la depresión infantil y que obviamente
Karina, esto genera, bueno, otras circunstancias, otras situaciones muy difíciles como el suicidio. Y donde yo te decía al principio que no hay cifras, pero en el año 2012, bueno, pues referían que Jalisco era el primer estado en la República que estaba viviendo esta situación. Y entonces, bueno, cuando lo vemos a través de los medios de comunicación, todas las personas decimos, pero ¿por qué? ¿Dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaba el papá? ¿No? Y ahí es cuando realmente, quizá digo, sin juzgar a nadie, pues volteamos a ver a nuestros hijos, ¿no? Porque ahorita lo decíamos, de repente para el niño, para la niña, la muerte de su mascota, el que se haya ido su amigo, se cambió de ciudad, es realmente un problema y no lo vemos así, decimos, ay, no pasa nada, vamos a comprarte un helado, y no lo platicamos, ¿no? Y creo que también ahí, bueno, pues está gestando otro problema que es el de la comunicación, ¿no? Claro, yo creo que la apertura que tenemos para escuchar a nuestros hijos, pero realmente escucharlos de calidad, es lo que nos va a indicar que algo está pasando. No siempre el niño va a estar dispuesto a platicarte todo, como nosotros. El típico, ¿cómo te fue en la escuela? Ay, pues otra vez te digo lo mismo, hice lo mismo, ¿no? Bien. Tú dicen, papás, ya me quedo sin ideas porque me respondió bien, ¿no? No va a tener a lo mejor una plática tan fluida, pero sí te va a platicar el día a día. Y tenemos que buscar esos momentos, ya sea a la hora de la comida, y si la hora de la comida es un momento de corre rápido porque tenemos que ir a las clases extraescolares, pues a lo mejor a la hora de la cena, pero sí buscar... hablando de tiempo, no necesariamente que estén cenando, ¿no? Sino antes de dormir, un momentito donde yo te platico mi día y tú me platicas tu día, pero ambos escuchándose, pues, ¿no? Esto puede prevenir no solamente la depresión, muchos otros aspectos que a veces el niño pues no te comunica o que no le da importancia, ¿no? He tenido niños que me dicen, manejo terapia de grupo, entonces si van en la misma escuela, por ejemplo, oye, es que a mí me parece que a mi compañero de grupo en la escuela lo están rechazando, ¿sí? Yo lo veo triste, pero el mismo niño no se da cuenta, o sea, el mismo que lo está viviendo no se da cuenta, cuando lo escucha que alguien más se lo dice, entonces dice, es cierto, yo siempre estoy solo, y a eso se llama burla, por ejemplo, entonces... Y ese tipo de comunicación donde yo te lo estoy diciendo, hace mucho que al niño le caiga el 20 también, de manera personal, ¿no? Por ejemplo, si yo como mamá le cuento, ¿qué crees? Que hoy me enojé muchísimo porque llegó una persona al banco y se me metió a la cola, a la fila y me ganó, y entonces me enojé porque nadie le dijo nada, etc. O el gandalla que siempre en los carros se mete mientras tú tienes horas esperando, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones, este tipo de conversación da al niño soluciones o estrategias. Y entonces dice, algo no está bien, quiere decir que cuando yo esté en el recreo, esperando a que me atiendan y alguien llegue y se me meta a la fila, yo también, así como mi mamá, yo también puedo decir y reclamar, oye, no se vale, yo estaba primero. Y con todo el derecho, o sea, le da como tips, hablando de comunicación, ¿sí? Se dice que una persona que tiende un suicidio real, te empieza a dar advertencias, pero no advertencias claras, porque si estás decidido lo vas a accionar. Si solamente quieres llamar la atención. como llamar la atención y estás en el punto de espero que alguien me rescate, de plan víctima, en ese momento pues vas a empezar a meter o decir cosas, ¿no? Aquí lo más grave son ese tipo de conductas autodestructivas que el niño o el adolescente comienza a tener antes de llegar a algo tan grave como quitarse la vida, ¿no? Puede ser como dejar de comer, es una conducta autodestructiva, morderse uñas de dedos o de pies, dedos de pies o de manos, al grado de sangrarse, de manera que ya no están a gusto, pues, ¿no? Ni escriben a gusto. Esas son pequeñas conductas donde el niño ya no está sintiendo placer y el único placer que siente es a través del dolor, que son conductas autodestructivas, o los que se hacen marquitas se rajan su pielecita para sentirse vivos, ¿no? Entonces algo te está diciendo que no está bien. O sea, o que va a una fiestecita después de que le ruegas mucho y a lo único que va es a molestar a todos, ¿sí?
algo tiene que decir Cari, cómo trabajar también, porque todo tiene que ver, decíamos, en la familia y en la autoestima de los niños, ¿no? Obviamente, pues si los papás están bien, los hijos también es un reflejo, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de esta parte y creemos que volvemos a lo mismo, ¿no? Que no se dan cuenta o que no pasa nada o que están muy chiquitos. Pero bueno, pues también los niños tienen la autoestima y de repente este factor es importantísimo para que sea clave en un suceso como una depresión, como una situación de riesgo, un suicidio, el bullying, ¿no? Llega un momento, hablando de papás que están muy al pendiente de sus hijos y que en un evento externo genera que ellos pierdan también el deseo de vivir o pierdan su estado de ánimo, se altere, cayendo en una depresión, sí el niño puede empezar a imitar ciertas acciones de papás. Y muchas veces en cuestión de duelo se menciona que el duelo de un niño se va a prolongar al mismo tiempo o casi a la par que el duelo que están viviendo también papás, ¿no? He tenido mamás que pasan 2 años y siguen en luto total, ¿sí? O he tenido casos que me he enterado de, pues siguen vestiéndose de negro, siguen sin salir, siguen yendo todos los domingos. Me acordé de un caso de una señora embarazada que pierde la vida, tiene 2 hijos más chiquitos, y todos los domingos iban a llevarle flores, ¿no? Pero pues ya pasaron 6 meses, se trabajó la depresión en los niños, porque su mamá falleció mamá joven, ¿no? Sí. Y el papá seguía en duelo, el papá seguía llorando a su esposa, ¿no? Y todo lo que cambió a raíz de eso, pero ya los niños decían, es que yo ya no quiero el domingo ir, y se sentían mal por tener que ir a acompañar al papá y no tener que estar como, pues ellos finalmente niños, ¿no? Sí. Querían ir, pero pues jugar a la mejor, ¿no? Entonces ya no se sentían tan tristes, pero después vino la culpa de no sentirse tan tristes. Y es que sí, los niños lo procesan de una manera diferente, claro. y bueno, con una buena terapia, ahorita nos vas a hablar del tratamiento, lo superan más que un adulto, ¿no? Porque nos dice ahorita María del Coli, también esto se da en adultos, ella habla por ella, dice que se siente deprimida y que le recomiendas, ¿no? Y entonces en los adultos es un poquito, no sé si más difícil de que se procese la depresión, ¿no? En adulto es más difícil que aceptemos que estamos mal. Esa es la clave. Si me dijeran, tengo gripa, vas por medicina. Pero aceptar que tenemos un problema emocional, que estamos deprimidos, que no podemos, que no tenemos ganas de levantarnos, que queremos pasarnos en la casa y que si sales es por necesidad, es muy difícil, porque estamos hechos para la lucha constante. Entonces, si esta persona que nos hizo el favor de llamar y de compartirnos su experiencia, si ya detectó que ella se está sintiendo con esa falta de energía para hacer las cosas y siempre pensando en lo mismo, se llama como visión en túnel, ¿no? Tienes el primer paso ganado, que es reconocer que no estás pudiendo solo, ¿no? Para entonces pedir ayuda. Si es necesario pedir ayuda, dependiendo de la severidad, ya sea de un psicoterapeuta o de un psiquiatra. Bien, y también nos dice Helen a través de la sala de chat, tenemos que estar alertas. Hace como 3 años un niño que era monaguillo del templo, y pues se veía que su familia era tranquila. Resulta que el día 24 sus papás salieron antes de la cena porque fueron a comprar unas cosas que faltaron para la cena y cuando regresaron lo encontraron ahorcado en el baño. No dejó carta póstuma y sus papás nunca se percataron de qué pasó. No vieron las señales, aún en estos días se sienten culpables porque dicen que no pueden ver sus señales. Realmente dice que es una situación muy triste, difícil para sus familiares, también así como, bueno, pues superar el dolor. Vamos a una pausa y al regreso platicamos sobre este caso que nos comenta Helen. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 4 de la tarde con 49 minutos y bueno, pues son fechas en las que generalmente uno anda muy contento, anda muy alegre, pero pues más vale, ¿no? El como mirar también hacia la familia, hacia los amigos, ver si están viviendo alguna situación
difícil y donde los podemos ayudar. Ahorita vamos a hablar del tratamiento, pero sí me gustaría que nos comentaras algo sobre el caso que nos platican aquí en la sala de chat, porque bueno, son jovencitos, son adolescentes, y que a veces uno como mamá o como papá no espera esto, ¿no? Sabes que se enojan y todo, y que pueden tener cualquier reacción, menos el que ya pues atenten contra su vida, ¿no? Lo primero es platicar con ellos, acercarte y decir que los entiendes, ser empático. El típico, yo también pasé por esto, a veces funciona, a veces ya te dicen, ay sí mamá, tú ya pasaste por todo en el caso, ¿no? Pero si aún así con esa situación permanece esa conducta, o sea, si después de que se sienten vistos, entendidos por papá, que los escuchaste, aún así sigue esta situación de las conductas que refieren, que están presentando, entonces yo sí te diría, busca la ayuda de alguien más. A veces lo único que necesitan es que alguien más se los diga. Si no estamos hablando de algo grave, nada más necesitan que alguien más se los diga, ¿no? Muchas veces dentro de consulta los cambios se dan desde la primer cita, y no porque yo haga mucho, sino porque están escuchando las preocupaciones de papá. Mi papá se da cuenta que entonces ya no me estoy llevando con mis amigos, entonces sí soy importante para mi papá o para mi mamá, ¿no? Entonces, y eso es el cambio. O sea, desde ahí ya empieza una situación de mayor reflexión y de saberse querido pues por la familia, ¿no? Entonces, primero es un acercamiento. Si de plano estás en una postura que no te escuchan o que no quieren que tú intervengas o que opines, entonces busca la ayuda de un tercero, ¿no? ¿Qué pasa con los niños que, bueno, en la actualidad esto de los trastornos desafiantes, que son agresivos, que de repente tienen el déficit de atención y que viene acompañado de otro trastorno? Bueno, son niños o adolescentes que también tienden mucho a estos episodios de depresión o de enojo, ¿no? Sí tienden a haber episodios, puede haber ciertos trastornos más depresión infantil. Y igual como puede haber trastornos más tristeza. O sea, no necesariamente tiene que haber una tristeza a la par de algo, ¿no? De algún otro tipo de trastorno como un TDAH, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, puede conllevar también un trastorno depresivo, pero es más la depresión, ¿sí? O más el trastorno negativista desafiante. Hay que diferenciar muy bien que todos nos podemos sentir tristes, todos podemos tener melancolía, nostalgia, recuerdos no gratos que nos hacen llorar, y eso no indica que estás deprimido. Son la suma de factores lo que te dan un diagnóstico como tal. Entonces, digamos que sí pueden tener el trastorno y todo, pero no es algo que tiene el trastorno, ya le va a venir esto. No necesariamente. No para nada. Oye, Cari, y háblanos ahora del tratamiento, porque también, bueno, hay los adultos, de repente suelen también tomar medicamento, y esto es todo un tema, ¿no? Los medicamentos que hay actualmente, y que desafortunadamente, bueno, pues, sobre todo las mujeres de repente tienden mucho a creárseles ya como una adicción. ¿Qué pasa con los niños? ¿En qué momento tienen que, pues, ayudarse con el medicamento o nada más con alguna terapia? La primera alternativa sería psicoterapia, y ya dependiendo del avance o la evolución que esté teniendo con el tratamiento psicoterapéutico, entonces ya el mismo psicólogo o psicóloga te dirían si es mejor una valoración psiquiátrica, que el psiquiatra o el paidopsiquiatra sería el que te diría si se requiere alguna ayuda o medicamento adicional. Se tendrá que hacer varios estudios médicos, ¿no? También para eso. Pero también depende del grado de si el niño ya no está siendo funcional ni se está adaptando en nada, dependería de muchos factores. Pero primeramente es trabajar terapéuticamente. Hay psiquiatras que dan psicoterapia, hay otros que no. Entonces, por eso la recomendación es un psicoterapeuta, y posteriormente, si la evolución de acuerdo al tratamiento o el tipo de terapia cognitivo-conductual que le estás dando no está dando los efectos o los cambios necesarios en el niño, es responsabilidad de nosotros como psicólogos, como profesionistas, derivarlo con un psiquiatra que pueda dar medicamento. Mi invitación aquí es, ni como papá, ni como maestro, ni como psicólogo, ni como vecino, digas, es que esto es lo que se tiene que hacer. Ya debieron de haberte dado, porque cada caso se maneja de manera particular y puede tener una evolución y un pronóstico
completamente distinto, ¿no? Aquí lo importante es que la ética profesional de la persona con la que vas, que te diga, no estamos avanzando de acuerdo a lo esperado y sería mejor una segunda opinión, ¿no? Hay papás que después de dar medicamento, no específicamente en depresión, en cualquier otro tipo de trastorno, quedan muy contentos porque empiezan a ver que su niño empieza a brillar y eso que antes no lograba, pues ya lo está logrando, ¿no? Y hay otros que dicen, no, ni al caso. O sea, de verdad ya lo probé, no lo quiero volver a probar, ¿no? O hay otros que dicen, jamás en la vida quiero medicamento, punto. Y tratemos con esto el tiempo que dure. Depende de la severidad. Y también, bueno, los papás tienen que estar ahí en la terapia, ¿no? Sí, es un tratamiento a nivel psicoterapéutico familiar, porque el niño necesita aprender a entender, identificar sus emociones y poderlas expresar. Poderte expresar qué es lo que está conllevando tanta tristeza. Tiene que aprender estrategias para resolver esta situación y para cambiar su pensamiento distorsionado acerca de que nadie lo quiere, por ejemplo, para entonces poder funcionar otra vez a nivel social, como por ejemplo en la escuela. Pero también tú como papá necesitas saber cómo interactuar con tu hijo, qué decirle, cómo apoyarlo, qué puedes hacer si él se vuelve a sentir así la plena cena del 24 de diciembre. ¿Qué puedes hacer al respecto, no? Claro. Y bueno, ya finalmente en estos minutos, pues recordarles que en estas fechas sí se da un poquito más, a lo mejor no que se dé, sino que aumenta, como nos decías al principio, por algunos casos, a lo mejor la muerte de un ser querido, situaciones que quedaron marcadas, ¿no? Y que a veces quizá también al adulto se le olvida, pero al niño no, ¿no? Y entonces es cuando sucede esta depresión infantil en temporadas que son fechas tan significativas y que pudiéramos pensar, bueno, ¿por qué está triste un niño en estas fechas? Pues sí, ¿no? Es como cualquier persona. Claro. Cari, ¿dónde te encontramos? Mira, mi teléfono de consultorio es 3165-0944 o me pueden mandar un mail al correo crea.carina@hotmail.com. Mi consultorio, mi centro está localizado en Manuel J. Cloutier, 542, Jardines Guadalupe. Bien. Ahí estoy para servirles. Y recordar que, bueno, pues das terapia familiar, de niños, de adolescentes. Estoy con niños y con adolescentes, pero el tratamiento es involucrar al papá. No me comprometo a ayudar a un niño si el papá no se compromete. Entonces, si veo que papás están comprometidos con la evolución y con el pronóstico y dispuestos a aprender juntos, aparte el avance es más rápido, ¿no? Pero sobre todo en beneficio del niño. Todos tenemos que aprender. No, y además, bueno, cuando el niño o la persona que se está tratando empieza a ver cambios en toda la familia, ¿no? Alrededor, entonces es imposible que nada más va uno y que no vaya la mamá o que no vaya el hermano, es como el tratamiento familiar, sí, ¿no? Exactamente, sí. Pues muchas gracias, Cari. Karina Villa, psicóloga clínica y bueno, pues especialista en estos temas de terapia familiar, de terapia con adolescentes, de terapia con niños. Aquí la tuviste esta tarde hablando de depresión infantil en temporada navideña y el próximo lunes vamos a estar hablando sobre la primera Navidad sin mi familia de origen. Así es que bueno, pues te esperamos en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias de verdad por acompañarnos durante esta semana. Y bueno, pues nos escuchamos el lunes en punto de las 4, estará ya aquí Alicia. Gracias a Donají, que estuvo en teléfonos. Arturo estuvo en los controles. Chuy Preciado en la asistencia de producción. Soy Rosy Muñoz. Y bueno, pues te dejo en casa con Leti. Buenas tardes.